Hola, bienvenidos a nuestro canal Filemi, Filosofía, Letras y Misceláneas. En este video vamos a analizar algunas nociones de uno de los textos, en mi opinión, capitales de la filosofía, el concepto de la angustia, publicado por el prolífico pensador danés Søren Kierkegaard en 1844. En el libro citado, Kierkegaard examina la angustia teniendo particularmente en cuenta las nociones de pecado y de culpa. Tengamos presente que el filósofo danés crece en el seno de una familia luterana, más concretamente pietista, cuya religiosidad impregnará sus profundas reflexiones existenciales. Atendiendo al estado de inocencia que en la tradición judeocristiana se atribuye a los padres de la humanidad, Adán y Eva, y que Kierkegaard en una interpretación sui generis, es decir, original y herética para algunos del libro del Génesis, atribuye a todas las personas, señala que la inocencia es ignorancia. En efecto, en el estado de inocencia que antecede toda culpa, no existe todavía conocimiento de la diferencia entre bien y mal. En la inocencia, nos dice Kierkegaard, el hombre no está aún determinado como espíritu, sino solo anímicamente determinado en unidad inmediata con su naturalidad. El espíritu en el hombre está como soñando, escribe el danés. En este estado hay paz y reposo, pero también hay otra cosa, por más que esta no sea ni guerra ni combate, pues sin duda no hay nada contra qué luchar. ¿Qué es entonces lo que hay? Precisamente eso, nada. ¿Y qué efectos tiene la nada? La nada engendra la angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que ella sea al mismo tiempo angustia. Soñando, el espíritu proyecta de antemano su propia realidad, una realidad que es nada. La inocencia ve continuamente delante de sí esta nada. La angustia, por lo tanto, en una primera aproximación, es una determinación del espíritu que ensueña. En la vigilia está presente la diferencia entre el propio yo y lo que le rodea. Al dormir esa diferencia queda suspendida y se muestra la nada como algo que sugiere e instiga. Y es que la realidad del espíritu se manifiesta siempre como una figura que incita a su propia posibilidad, pero que desaparece tan pronto como quiere echar mano de ella, quedando solo una nada que no hace más que angustiar. Kierkegaard destaca la radical diferencia que se halla entre el miedo u otros estados análogos que se refieren siempre a algo determinado y la angustia que no se refiere a nada en concreto. Kierkegaard define la angustia del siguiente modo. La angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. La angustia, por consiguiente, es la realidad de la libertad, único modo en el que la libertad es libertad, pues la libertad solo está en su mismo ejercicio, en su propio desplegarse, que es una autorrealización. La angustia es la realidad de la libertad, decía, pero no en tanto realidad, sino en tanto posibilidad de la realidad. Se trata entonces de una posibilidad reduplicada, de la posibilidad de la posibilidad. Evidentemente, la angustia de la que habla el danés es más profunda que el temor, como de algún modo podríamos también afirmar que el temor es más profundo que el miedo y el miedo más profundo que el susto. Se trata de una categoría existencial esencialmente dialéctica. Kierkegaard describe la angustia como antipatía simpática o una simpatía antipática. Efectivamente, el espíritu le teme y le huye, a la vez que le busca y le ama. La angustia cautiva y espanta con su dulce ansiedad y opresión, pero no debemos olvidar que lo que sobrecoge y seduce es nada, pues su objeto es algo que no es nada, hecho que da sentido a la usual expresión angustiarse de nada. Ella entra en escena como un poder extraño que está al acecho. A este respecto puede decirse que la angustia es un poder hostil que perturba al espíritu, pero por otro lado es un poder amigo, puesto que quiere que el espíritu se determine como espíritu. Cabe entonces preguntarnos, ¿cómo se vincula el hombre con este poder ambiguo? ¿Qué relación guarda el espíritu consigo mismo y con su condición? El espíritu, responde el danés, se angustia de sí mismo, pues no puede librarse de sí, pero tampoco puede aferrarse a sí, mientras se tenga a sí mismo fuera de sí mismo.
Retomando el texto bíblico, algunos exégetas señalan que la prohibición divina despertó en Adán y Eva el deseo. Pero si esto fuese así, señala Danés, habría en inocencia un saber en lugar de la ignorancia, ya que necesariamente tendrían que haber poseído un saber acerca de la libertad desde el momento que experimentaron el deseo de usarla. La distinción entre bien y mal, en efecto, declara Kierkegaard, solo existe para la libertad, solo para la libertad. Pero como he mencionado antes, no existe la distinción entre bien y mal en el estado de inocencia, pues ella no será causa sino resultado de probar del fruto del árbol prohibido. Por consiguiente, la prohibición angustia, sí, angustia, pero porque despierta la posibilidad de la libertad. De esta manera, la realidad entera del saber se proyecta en la angustia como fondo inmenso, como la ingente nada de la ignorancia. La nada, sin dejar de ser nada, ha dejado de ser algo externo y ha pasado a ser algo interior, la angustiosa posibilidad de poder. Se trata pues de una forma superior de angustia. A la prohibición suceden las palabras de la sanción del Génesis, ciertamente morirás. Naturalmente Adán no comprende nada de lo que significan estas palabras. Sin embargo, la amenaza del castigo, podríamos llegar a pensar, ha despertado en él, en Adán, una representación terrorífica que le llena de espanto. Pero esto, señala Kierkegaard, dice Kierkegaard, es erróneo. El espanto no es más que angustia, porque Adán no ha entendido lo expresado. Y es otra vez la ambigüedad de la angustia la que domina la situación. La ilimitada posibilidad de poder se vuelve más honda, porque la posibilidad que puso en vela la prohibición tiene como consecuencia una otra posibilidad. De este modo, la inocencia ha sido conducida hasta el extremo. Expresa la angustia en su relación con lo prohibido y con el castigo. No es culpable y sin embargo hay en ella una angustia, como si la inocencia estuviera ya de algún modo perdida. La psicología, nos dice Kierkegaard, no puede ir más lejos, pero puede mostrar este hecho una y otra vez en la observación de la vida humana. En verdad, ningún sistema filosófico, ninguna ciencia puede dar explicación más allá de este momento previo del salto cualitativo del individuo, lo que es lo mismo del acto de libertad. La realidad es precedida por la posibilidad de la libertad, pero la posibilidad, según hemos visto, no consiste en poder elegir el bien o el mal. La posibilidad consiste en poder, pues el puedo es el objeto de la angustia. Vale la pena leer las inspiradas palabras del danés. En un sistema lógico es demasiado fácil decir que la posibilidad pasa a la realidad. En cambio, en la misma realidad ya no es tan fácil y necesitamos echar mano de una categoría intermedia. Esta categoría es la angustia, la cual está tan lejos de explicar el salto cualitativo como de justificarlo éticamente. La angustia no es una determinación de la necesidad, pero tampoco de la libertad. Es una libertad sujeta, donde la libertad no es libre en sí misma, sino que está sujeta, aunque no sujeta por la necesidad, sino por sí misma. La angustia en ningún caso es una imperfección, por el contrario, cuanto más original es un hombre, tanto más honda es en él la angustia. En el individuo posterior a Adán, es decir, en cualquiera de nosotros, como consecuencia de la participación en la historia de la especie, hay un progreso cuantitativo, por el cual la angustia se torna más y más refleja. No obstante, hay que tener en cuenta que ninguna determinación cuantitativa puede dar cuenta del salto cualitativo del individuo. La angustia, de acuerdo con todo lo analizado, es la reflexión de la libertad sobre sí misma en su posibilidad. Kierkegaard compara así la angustia con el vértigo. Quien se pone a mirar con los ojos fijos en la profundidad le entran vértigos. Pero, ¿dónde está la causa de tales vértigos? La causa está tanto en los ojos como en el abismo, pues bastaría con no poner los ojos en el abismo para no sentir el vértigo. De forma semejante, emerge la angustia cuando al querer determinarse el espíritu, la libertad fija la vista en el abismo de su infinita posibilidad. Hasta aquí, muy brevemente, lo que puedo referir sobre la angustia en el pensamiento de Kierkegaard. Me gustaría en un futuro hacer más videos sobre esta genial indagación del autor.
El concepto de la angustia es un libro de menos de 200 páginas que contiene en cada uno de sus párrafos una singular densidad especulativa que lo hace merecedora de largos estudios. Yo tengo que haber leído este libro unas 15 veces desde que empecé a estudiar filosofía, y todavía hoy, cuando retomo sus páginas, continúa abriéndome a nuevos horizontes del pensar. Los invito verdaderamente a leerlo. Denle like a este video, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita de notificaciones para estar actualizados con cada uno de los contenidos que vamos subiendo semanalmente a YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Un tanguito.